AIT, Crystal Lake, Chicago. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Le damos la bienvenida a su programa Sembrando Vida con el pastor Pablo Crespo. Escúchelo aquí en Radiovisión Chicago. Sembrando Vida. Gracias por su sintonía. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios bendiga la ciudad de Chicago y sus alrededores. Dios bendiga el estado de Illinois. Dios bendiga a Honduras y las naciones. Te saluda y te bendice el pastor Pablo Crespo del Ministerio Internacional La Cosecha. Acá en Chicago, Illinois, sembrando con su programa favorito, Sembrando Vida en Ti. Estamos ubicados en el 5447 de la West Addison, acá en Chicago, con el código postal 60641. Con los días de servicio, los días jueves a las 7 de la noche y los días domingos a las 2 de la tarde. También estamos haciendo los discipulados los días martes y los grupos familiares los días sábados, tanto acá en Chicago como en Cicero y en Metodia, en el lado sur de la ciudad. Estamos acá una vez más gracias a la voluntad de Dios, gracias a que el Espíritu Santo nos tiene una vez más en esta radio, bendiciendo su santo nombre a través de estas ondas radiales. Desde ya declaramos un programa bendecido, desde ya declaramos una palabra de bendición, de fortaleza para todo aquel que nos esté escuchando. Si tienes alguna consulta, si quieres llamar por oración o para más información sobre nuestro ministerio, puedes llamarnos al 708-551-6473. También puede llamarnos al 708-551-4677. Estamos pues dispuestos con puertas abiertas, corazón abierto, sincero para poder servirte y poder bendecirte. En el nombre de Jesús, desde ya pues damos honra y gloria a Dios por el patrocinio de US Tire Pros acá en la 2720 West Grand Avenida y por nuestro otro patrocinador, ¿verdad? Que Dios lo tiene ahí bendiciéndonos en secreto porque quiere ser compensado en público. Gloria a Dios por esa bendición, por estos programas de radio. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya vamos a comenzar dándole honra y la gloria a nuestro Dios Padre por este programa. Desde ya declaramos en el nombre de Jesús que Él tiene el control de mi ser, que Él tiene el control de toda mi alma, que Él es el que va a hablar a través de mí por medio de estas ondas radiales. Estamos dándole honra y gloria a su santo nombre, un programa más, una enseñanza más, para que tú y yo aprendamos, para que tú y yo conozcamos la verdadera autoridad que tenemos nosotros como creyentes. En el nombre de Jesús, desde ya declaramos que este programa llegará hasta los confines de la tierra y desde ya declaro que millones de almas se convertirán a Cristo Jesús a través de esta palabra. Desde ya estoy mirando millones de personas reconociendo a Cristo como su Salvador. En el nombre maravilloso de Jesús, bendigo a la congregación del ministerio acá en Chicago, bendigo a los demás hermanos de Cristo de la Fe acá en el estado de Illinois, también a todas las congregaciones, a todos los pastores, ministros de Dios, líderes. Los bendigo en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, declarando la gracia y la unción de Dios sobre sus vidas. También bendecimos allá en Honduras a los que nos están escuchando a través de la website www.radiovisión Chicago. Bendecimos a los hermanos del Ministerio de la Cosecha en Honduras, allá en La Ceiba. Bendecimos a todos y cada uno de ellos. Bendecimos a nuestras familias. Desde ya en el nombre de Jesús sabemos de que ellos están en un espíritu con nosotros y desde ya también están clamando para que esto sea de mucha bendición para todos. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret vamos a comenzar un tema muy importante, el cual pues podemos decir que nos han robado, hemos perdido algo sumamente importante y valioso, algo que puede significar la diferencia entre el fracaso y el éxito, entre la derrota y la victoria. El tema de esta mañana que traemos para ti es la autoridad del creyente. Quiero leerte la palabra en el libro de Lucas,
capítulo 10, versículo 19, que dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí nos está hablando sobre lo que Dios, sobre esa autoridad que Dios le ha dado a su creyente. A nosotros como hijos de Dios tenemos una autoridad. También nos dice en la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de amor, de poder y dominio propio. Eso es la autoridad. Y podemos ver también que en el libro de Génesis también nos manda a fructificar, a multiplicaros, a llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en ella. Cuando habla de señorear, deja tener autoridad sobre la tierra, sobre todo lo que está acá, porque nosotros, los hijos de Dios, los creyentes de su palabra, los que hacemos su voluntad, los que permanecemos fieles en su integridad al Señor, estamos reconociendo de que tenemos la autoridad de Cristo. Pero que hay veces nos pasa como aquel águila que nació y creció en medio de las gallinas. Ahí nació, ahí creció, y el águila ya estaba acostumbrado, como las gallinas, a andar picando, cabeza abajo, comiendo bichos, basura, de todo. Pero hubo un día que el águila vino y se puso a ver hacia el cielo, levantó su mirada y miró que un pájaro estaba volando, volando alto, se regresaba y hacía cosas grandes con su movimiento. Pero en eso se acercó el gallo y le dijo al águila: águila, ¿qué estás haciendo? Estoy mirando ese pájaro, le dice, cómo vuela, qué alto se mantiene y qué bueno lo que hace, le dijo. Y a mí me gustaría ser como él. Pero vino el gallo y le dijo: ay, águila, recuérdate que tú eres una gallina, tú no eres águila. Recuerda que tú no puedes hacer eso. Recuérdate que tú no tienes capacidad para hacer eso. Recuérdate que tú no sirves para nada más que para andar picando bichos boca abajo, cabeza abajo, y eso es todo. El águila, conforme, le dijo: de verdad que tiene razón, ¿verdad, gallo? Pues a seguir haciendo lo mismo. Eso está sucediendo con muchos cristianos. Eso está sucediendo incluso con muchos ministros de la palabra de Dios. Eso está sucediendo en los hogares cristianos, donde ya se está perdiendo, se ha perdido la autoridad que Dios nos ha dado como creyentes de su palabra. Si Dios me dice a mí que me ha dado espíritu de poder, espíritu de amor, de dominio propio, entonces ¿por qué nosotros vamos a aceptar lo que otros dicen? ¿Por qué nosotros le vamos a hacer caso al enemigo? Y a veces el mismo enemigo está en la misma iglesia, déjame decirte. Duele decirlo, pero es la verdad. Y por eso Dios bendice este programa siempre, porque estamos hablando la verdad, estamos hablando con autoridad de parte de Dios. Estamos diciéndole al pueblo lo bueno y lo malo. Yo te vuelvo a repetir algo que dije en los principios de los programas, que ya no sé cuánto llevamos ya, para la honra y la gloria de Dios, y sé que vamos a estar aquí por muchos años, y sé que vamos a terminar también comprando una radio para servirle a Dios siempre. Y yo lo vengo diciendo, nosotros como el Ministerio Internacional La Cosecha, se nos ha enseñado a decirle la verdad al pueblo de Dios. Yo, como te dije anteriormente, nosotros no, como pastores del ministerio, no le vamos a dar palmaditas en la espalda a alguien que está haciendo lo malo. No le vamos a dar palmaditas a alguien solo porque está ofrendando bien y diezmando bien, y vamos a dejar que haga lo que él quiera dentro de la congregación. Eso no se puede, eso no se vale. Y hay ministros de Dios que están perdiendo la autoridad del creyente, están perdiendo la autoridad que Dios les ha dado a nosotros, que Dios nos la ha dado, para poder hacer las cosas con autoridad, con el amor de Dios. Y están sucediendo esas cosas. Entre los hermanos, hay hermanas, hay hermanos que desean servir grandemente al Señor, que tienen un espíritu de servicio lleno de gracia, lleno de valor, lleno de deseos para hacerle cosas buenas al Señor.
Pero lo que pasa es que el hermano que tiene al lado apenas la mira y le dice: mire, hermano, yo quiero ser como la hermana tal. Yo algún día voy a estar ahí en ese púlpito. Algún día voy a tener el alfolí en mis manos para ministrar la ofrenda del Señor. Pero el que está al lado, como no le importa nada lo que Dios va a hacer, no le importa nada, va a la iglesia nada más por intruso, va a la iglesia nada más para ver cómo están las cosas, va a la iglesia si es varón buscando carne, si es mujer buscando también carne. O sea, no hay un deseo de que aquel pueda haber prosperado al que quiere prosperar de corazón ante Dios. Esa es la situación que está pasando. Entonces, cuando el hermano le dice: ay, hermano, hermana, ahí quédese sentada en su banca, de ahí no va a pasar, hermana. Usted no nació nada más que para estar sentada. Usted no puede servirle a Dios, hermana, le falta mucho, hermana. Aquí quede usted ahí, ya va a venir Cristo y usted va a estar todavía esperando otra vez a Cristo. Déjame decirte, a ti que me estás escuchando, yo sé que hay alguien que está escuchando esta palabra ahora mismo. Y yo sé que hay alguien que ha pasado esta situación. Yo sé que hay muchas personas que están pasando esta situación. Déjame decirte algo, Dios tiene algo mejor para ti. Cuando una persona de esas te diga algo así, tú no le creas. Tú solo reprende en el nombre de Jesús y declara que tú tienes la autoridad de Cristo para hacer las cosas. Dios no te ha dado a ti espíritu de cobardía. Recuerda que Dios te ha dado a ti espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y con la autoridad de Dios y el amor de Dios, tú puedes exhortarlo y decirle: mire, hermano, si usted no quiere avanzar, yo sí voy a avanzar. Si usted no tiene autoridad de Cristo, si usted no quiere nada con Dios, ese ya no es mi problema. Pero a mí me deja en paz porque yo voy para adelante. Le hablas con la autoridad de Dios. Porque el cuento del águila es un cuento triste de verdad. A la águila le habían robado algo muy importante, lo que le hizo perder su verdadero propósito en la vida. Y eso es cuando un creyente se deja robar su identidad, cuando un creyente se deja robar su autoridad, este creyente está perdiendo totalmente su identidad ante Cristo. Y en la iglesia no vas a pasar de ser lo mismo. En la iglesia hoy en día el mismo cuento triste está sucediendo a miles y miles de cristianos, aun cuando Dios nos ha creado para volar en las alturas. Hemos creído la mentira del diablo, que somos pobres pecadores y siempre seremos así. Mientras no vuelva Jesucristo para llevarnos al cielo, dice el diablo, tenemos que soportar toda clase de tristeza, enfermedades, pobreza y fracaso en la vida. Como el águila que pensaba que era una gallina, hemos creído que somos como todos los demás en el mundo. Y no debe ser así. La autoridad que yo tengo es de parte de Dios. Yo no puedo decir que soy como el mundo. Si el diablo me dice a mí que yo soy un pobre pecador, eso es mentira del diablo. Yo fui un pobre pecador, pero por gracia soy salvo. Por la gracia del Dios vivo. Fui un pobre pecador. Que peco, sí peco todos los días, pero busco ser íntegro con Dios eterno. Como el águila que pensaba que era una gallina, hemos creído que somos todos como los demás en el mundo, como te lo digo. La única diferencia es que hemos sido perdonados de nuestro pecado. Nos han robado una verdad preciosa y poderosa, la verdad de nuestra identidad de Cristo. Y déjame decirte una cosa, cuando te hablo autoridad del creyente, no estoy hablando de la autoridad que usan muchos ministros, muchos pastores, muchos líderes, muchos hermanos en Cristo, que usan la autoridad de Cristo para gritarle a su esposa en su casa, para gritarle a los hijos, para gritarle al vecino. Yo no te estoy hablando de esa autoridad, porque esa autoridad que tú usas ahí es la autoridad de Satanás, que Dios reprenda. Yo te hablo de la autoridad de Cristo, que le hables a tu amor con autoridad, a tu esposa con autoridad, con amor, pero que le hables con enseñanza, con integridad en Cristo, no ofendiéndola, no gritándole, no menospreciándola, no diciéndole tú no eres buena para nada. Tienes problemas con tus hijos en tu casa, ponte bien los pantalones y habla con la autoridad de Cristo.
Pero no les grites, no los ofendas, no les hables con la autoridad de Satanás, porque autoridad no tiene autoridad sobre nosotros. La acción que hace Satanás, cualquier actitud que quiera tomar contra nosotros, está puesta bajo la planta de nuestros pies. Satanás de ahí no se va a mover. Pero cuando tú y yo perdemos la autoridad, ese se levanta y empieza a destruirnos. Por lo tanto, tenemos que permanecer y activar esa autoridad de Cristo en nosotros cada segundo de nuestras vidas. Hay muchos pastores incluso, déjame decirte, hay muchos pastores incluso que desde el púlpito usan la autoridad, supuestamente ellos están diciendo la autoridad de Dios para gritarle a la congregación, para decirle cosas que no debe, porque hay alguien que está ahí que no lo quiere ver crecer y quiere tirarle a él, pero según él está hablando con la autoridad de Dios, pero se dejan usar de otro tipo de autoridad, y esa no es la autoridad que nosotros tenemos que usar. La autoridad que Dios nos ha dado para nosotros los creyentes es la autoridad de Dios, con verdad, con disciplina y sobre todo con amor. Pero muchos están usando la autoridad de Cristo supuestamente para no dejar que otro suba donde está aquel. Y nosotros, dice su palabra en Génesis, nos dice Dios, vayan a fructificar y a multiplicarse y van a señorear en la tierra. O sea, si vamos a señorear es que vamos a tener autoridad. Y si en Lucas me está diciendo que nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, ahí nos está diciendo la autoridad que nosotros tenemos. Esto no lo inventó Pablo, ni Pablo el apóstol lo inventó. Esto es palabra de parte de Dios. Lo que pasa es que cuando tú y yo perdemos esa autoridad que Dios nos ha dado, es ahí cuando nosotros miramos venir todo para abajo. Pero sabemos y entendemos que estamos fallando y aún así no queremos reconocer. Y cuando tú no tienes autoridad de Cristo, tú no puedes reconocer que estás fallando. Cuando no tenemos la autoridad de Dios, no podemos reconocer que estamos fallando. No podemos ver las cosas así. Porque lo que nos interesa es ser autoritarios sobre todos. Y esa autoridad no es de parte de Dios, déjame decirte. Por eso muchas iglesias están con ese problema. Por eso muchas iglesias están quedando vacías. Porque por un lado entran 100, por otro lado entran 200, pero por la puerta de atrás están yendo 50, 100, 300. Porque el ministerio está perdiendo la autoridad sobre el pastor, el ministro, el cabeza del ministerio. Está perdiendo la autoridad sobre la congregación. Y mientras tú no pongas la autoridad que Dios te ha dado, mientras nosotros no usemos la autoridad que Dios nos ha puesto, nosotros no podemos avanzar. Nosotros tenemos la autoridad de Dios para hacer las cosas como a Él se le agrada. Pero hacerlo siempre con, dice su palabra, hacerlo todo siempre con amor. No podemos estar nosotros jugando al evangelio. No podemos estar nosotros aceptando que el enemigo nos diga una cosa, que el vecino nos diga otra, cuando tú y yo tenemos la autoridad de Dios para reprender, para atar. Dice su palabra que en nuestra boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Imagínate tú si no tenemos autoridad nosotros. Durante su ministerio Jesucristo entregó la misma autoridad a sus 12 discípulos. Y después recuérdate que se le entregó a 70 más. Fue una tremenda demostración de la autoridad que existe para todos los que se encuentran sometidos a Jesucristo. Es importante que entendamos que el diablo solo ganó acceso al mundo a través del pecado del hombre. Mientras el hombre mantenga su naturaleza pecaminosa, no tiene ningún derecho legal en contra de las obras del enemigo. Si tú estás haciendo lo malo, si tú estás pecando, si tú no estás siendo íntegro, si tú estás haciendo las cosas a tu modo, déjame decirte que tú no tienes autoridad, pero ni para mandar en tu casa. Porque si como pastor no tienes autoridad para organizar, para poner orden en tu congregación, tú no tienes autoridad ni en tu casa. Porque en tu casa tal vez quien manda es tu mujer, tu esposa. Ha habido casos, déjame decirte, no te ofendas ni nada. Pero te estoy diciendo la verdad de Dios con autoridad, con el amor de Cristo. Hay familias ministeriales que la esposa es la que está llevando los pantalones de la congregación y la de la casa.
y le dice a su esposo, te pones este traje, te pones esta corbata, te pones estos zapatos, y eso mismito se pone. ¿Y la autoridad de él dónde está? La autoridad que Dios te dio a ti, ¿dónde la tienes? Si no tienes autoridad de Cristo, entonces ¿cómo tú puedes tener autoridad para la congregación? Sometámonos a la autoridad de Cristo primero, para que nosotros podamos tener autoridad sobre los demás. Pero sometámonos a la autoridad de Cristo, no a la autoridad del enemigo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, dice, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Eso te lo dice Romanos 6, 7. Hemos sido justificados del pecado. El cuerpo del pecado fue destruido en la cruz. Somos libres para servir al Señor sin la conciencia del pecado. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, que fue Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenemos que entender, tenemos que buscar la manera de usar la autoridad de Cristo. Hay hermanos que saben que Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para imponer manos sobre los enfermos, y dice su palabra que estos sanarán. Y hay hermanos, hay creyentes, incluso hay ministros en las iglesias que desde el púlpito decretan enfermedad sobre sus vidas. Hay ministros en las iglesias que son diabéticos, y aún teniendo la autoridad que Dios le ha dado, no puede declararse sano porque no estás haciendo la obra de Dios. Porque te lo digo, si estás en pecado, si estamos en pecado, tú y yo no podemos tener autoridad de parte de Cristo. No podemos, o sea, el aceite con el agua no se puede mezclar. De una fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. De una misma fuente no puede ser eso. Entonces, si tú y yo estamos en pecado, no hay forma que podamos tener la autoridad de Dios para hablarle al enemigo y decirle, vete de aquí, Satanás. Si hay cristianos que no tienen la autoridad, por eso hay cristianos que no tienen la autoridad de Cristo, y cuando están reprendiendo enfermedades terminan diciendo, o te vas tú o me voy yo. Porque no tienen autoridad. No tienen la autoridad de Cristo. No tienen la autoridad que Dios nos ha dado como creyentes. Pero sí tenemos autoridad para gritarle al hermano, para ofender al otro ministro, para andar sacando gente de las iglesias, para andar cerrando obras que Dios ha levantado. Sí tienen autoridad para andar deseando lo peor para la ciudad. Sí tienen autoridad para estarse, oh, Ramasira, Bacanda, Rabasei, arriba, Maisa. Pero te lo voy a tener que decir de todas maneras, porque también les gusta estar jugando con los diezmos y las ofrendas, y no tienen autoridad para administrar un peso en su casa. Trasarabaquía, Rabamaisa. Hay poder de Dios. Cuando tú hablas con autoridad de Dios, las puedes sentir, el pueblo lo puede sentir, te estremece. Pero cuando estamos en pecado, no puedes reprender ni a un zancudo, porque no tienes autoridad, no tenemos autoridad. Nosotros no podemos estar reprendiendo enfermedades de nuestros hijos cuando tú estás en pecado, cuando tú le estás gritando a tu esposa, cuando tú estás ofendiendo a tus hijos, cuando tú no te llevas ni con el vecino. ¿Qué autoridad tú puedes tener sobre tus hijos de Cristo? ¿Qué autoridad de Cristo puedes tener sobre tu familia si la estás tratando mal? La autoridad que tienes es autoridad del hombre para gritarle a todo mundo, para ofender a todo mundo, para malaconsejar a la gente, para darle malos consejos, para decirle, mire, no deje que siga haciendo eso, mire, no permita eso, no, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Ya se le va a terminar la palabra al pastor Pablo Crespo. El pastor Pablo Crespo solo es el arranque, el pastor Pablo Crespo solo fue emoción. Olvídese, y déjame decirte, Satanás, en el nombre de Jesús, que voy para adelante y que tomamos este estado de Illinois en el nombre de Cristo, con la autoridad de Dios, el ministerio La Cosecha, con su congregación. Y tú, si te quieres agregar, vamos a tomar este estado de Illinois y vamos a tomar esta nación para Cristo. Vamos a demostrarle a Satanás que sí tenemos la autoridad de Cristo. Y te pido a ti que te unas a nosotros. Te pido que te unas a nosotros.
¿Quieres aprender cómo se usa la autoridad de Cristo? Búscanos. Si no, busca la palabra, que ahí está todo también. No necesitas buscar al pastor Pablo Crespo. En la palabra tú tienes todo para aprender cómo usar la autoridad de Cristo. Ya no podemos estar jugando al evangelio. Ya no podemos estar gritándole a la gente del púlpito. Ya no podemos estar aprovechando momentos difíciles para ponernos acongojados y comenzar a pedir cosas que no se deben. Cuando tú estás en pecado y sin autoridad de Dios, tú no puedes hacer nada. Basta ya, pueblo de Dios. Busquemos la autoridad de Cristo. Recuperemos esa autoridad del cielo que Dios nos ha dado para poder hacer grandes cosas en esta ciudad, para poder hacer grandes cosas en las naciones. Olvídate de lo material. Busquemos el reino de los cielos. Busquemos su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Llamamos a la paz. Llamamos al amor, llamamos a la autoridad de Cristo en este estado de Illinois, a la unión de las iglesias. Déjame decirte que nosotros como Ministerio de la Cosecha somos un ministerio que avanza. Nosotros no retrocedemos, hemos nacido de parte de Dios. Conquistaremos reino, conquistaremos ciudades en el nombre de Cristo, formando hombres y mujeres íntegras, ganando, consolidando, discipulando y enviando. Desde ya te invito para este fin de año, los últimos 7 días del año, 24 y 31 de diciembre, tenemos 7 días de rompimiento acá en la ciudad de Chicago. Te invitamos desde ya para que te apuntes, te anotes, puedes llamarnos a los teléfonos que dimos anteriormente. A más información, el día 31 de diciembre haremos el cierre de año, esperando el nuevo año 2016, aquí en el 2909 North Central Avenida, aquí en el edificio de la librería Vida Nueva. Vamos a estar acá recibiendo el año nuevo. Vamos a estar acá para salir luego del año nuevo a la 1 de la mañana, a salir a ungir las calles de Chicago, y vamos a tomar posesión de esta ciudad. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias por la palabra. Recuerda, busquemos la autoridad de Dios. Aprendamos a usar la autoridad que Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y dominio propio. Tú y yo lo podemos lograr si comenzamos a usar la autoridad de Dios para buenas cosas. Si dejamos de pecar, si dejamos de estar peleando, si dejamos de estar ofendiéndonos, vamos a hacer grandes cosas en esta ciudad. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este programa, Señor. Declaro, Padre, que ha sido sembrada en tierra fértil. Declaro, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra ha llenado hasta el último rincón de la tierra. Te bendice y te saluda el pastor Pablo Crespo del Ministerio Internacional La Cosecha. Dios te bendiga. El equipo de Radio Visión le da gracias a Dios por este año de bendición, por cada programador.